Hola, soy Felicidad Abeleira y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Cientos de migrantes no dejan de cruzar la frontera sur. En la zona de La Joya, Texas, pasan días hasta atravesar el Río Grande para luego entregarse a las autoridades. Los cárteles mexicanos se apuntan a la tecnología de los drones para perpetrar ataques como en Michoacán, usando explosivos y pistolas, y con la Guardia Nacional Mexicana sin reaccionar a esta nueva clase de violencia. Se acercaron como unos 7, 8 jinetes acuáticos y empezaron a tronar las armas, así, al aire. Además del COVID, la violencia se suma a lo que la administración Biden quiere que se evite en México, recomendando no viajar a ese país por las constantes agresiones que se registran en varios estados. Grandes empresas de servicios públicos acuerdan no permitir que sus registros de clientes se compartan con ICE. Las consecuencias las vemos en nuestro Jueves de Inmigración con la abogada Alma Rosa Nieto. La llegada de grupos de migrantes con niños incluidos está siendo una constante en estos días en la frontera sur. Nos hemos ido hasta La Joya, en Texas, a donde arriban muchos de ellos cruzando el Río Grande. Algunos vienen hasta de Rumanía, en un viaje tremendamente agotador. Allí se encuentra Edgar Muñoz. Edgar, buenas tardes. Así es, Felicidad, me encuentro justamente en el camino de La Joya, Texas, y donde es increíble ver la gran cantidad de personas inmigrantes que han llegado a esta zona, a pesar de las restricciones, de la presencia de la Guardia Nacional, de la Policía de Texas, de la Policía Estatal, y bueno, van llegando. Vemos que una bebé, ¿cuántos meses tiene esta bebé? 9 meses. 9 meses. ¿Por qué venir? ¿Por qué Huyendo venirse de la para- violencia de nuestro país. ¿De dónde eres tú? De Honduras. ¿Qué fue lo más difícil en el camino? La comida, el frío. Ahora, hay restricciones para entrar, ¿no batallaron un poco para entrar por el Sí. río? ¿Qué es lo que vieron ustedes de dificultad? Nos tocó dormir ahí como 3 días a la orilla del río. ¿Tuvieron 3 días en el río? Sí. ¿O para que no estuviera la policía y los detuviera? Sí, sí. ¿De dónde vienen ustedes? De Nicaragua. ¿Y no les pasó nada en el camino? No. A mucha gente los secuestran. ¿A quién los secuestraron aquí? A nadie. ¿A nadie? Bueno, platíqueme, ¿cómo le fue? Bueno, estaba un poco difícil, pero gracias al poder de Dios hemos podido pasar. ¿Qué fue lo más difícil? El peligro, el sol, agua. Que estuvieron lluvia. varios días durmiendo en el río. Sí, no, pues. ¿Qué tan difícil es? Ay, mucho. ¿No? ¿Tú tienes 2 años? 2 años. ¿Y no te dio miedo? Sí, no me ¿Qué es lo que da más miedo tú que tienes, estás chiquito? no tengo yo. Claro, el cruzar, ¿no? El río. Bueno, ¿de usted dónde es? Del Salvador. Bueno, pues cuídese mucho. Bueno, ¿no? gracias. Ya están a punto de llegar. Bueno, como podrán ver, la fila sigue. Son cientos, es increíble ver cómo el día de ayer, por ejemplo, no pasó gente. Y ahora en este momento son cientos y cientos de personas, un río de inmigrantes que llegan a esta zona de La Joya, Texas, para entregarse a las autoridades. Lo que nos refieren, y ustedes lo escucharon, es que muchos de ellos tuvieron que permanecer en el río esperando para que las autoridades no les prohibieran el cruce. Y quizás se dio la oportunidad y es la manera en que, miren, es increíble ver la fila de inmigrantes que llegan a esta zona. Regreso contigo, Felicidad. Edgar, gracias por traernos estas caras de la realidad y vamos a pedir porque todos esos niños lleguen con bien. La tecnología de los drones llega a los cárteles mexicanos. El de Jalisco Nueva Generación la ha usado para atacar una comunidad en Michoacán con explosivos. Del otro lado, un grupo de autodefensas tratando de repeler el ataque y la Guardia Nacional sin reaccionar a lo que estaba pasando. Raúl Torres nos lo va a contar mejor. Adelante, Raúl. Aquí viene. Bueno, mientras tanto, vamos a seguir con otras notas que les tenemos el día de hoy. Vamos a hablar del COVID. La violencia se suma a las cosas que deberían evitar quienes viajen a México desde los Estados Unidos. El Departamento de Estado ha establecido el nivel 3 sobre 4 que hay de alerta por pandemia en México, a lo que añade la recomendación de evitar ir a ciertos estados por la violencia que se respira en ellos. Víctor Silva nos va a dar más datos. Los focos rojos se volvieron a encender. El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje hacia México, primero por la violencia que se vive en algunos estados y luego por los altos niveles de COVID-19 que presenta el país. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron un aviso de salud de nivel 3 para viajes a México debido al COVID-19, lo que indica un alto nivel del virus en el país y pidió reconsiderar la cancelación de viajes.
El gobierno de Estados Unidos también alertó por la violencia en México y pidió no viajar a los siguientes estados: Colima, Guerrero y Michoacán. La violencia también ha atacado los principales puntos turísticos como Cancún, donde turistas y trabajadores vivieron momentos de pánico en el área de Playa Langosta, donde por lo menos 3 sujetos realizaron disparos. Jesús estaba de vacaciones en esta playa de Cancún cuando los agresores llegaron desde el mar, dispararon al aire y después huyeron. Se acercaron como unas 7, 8 jinetes acuáticos y empezaron a tronar las armas, así, al aire. Un operativo de 800 elementos de la Guardia Nacional vigilan la zona, pero esto no calma a los habitantes, y mucho menos a los turistas como este argentino, quien junto a su familia quedó atrapado en medio de las balas. Pánico, terror, uno no está acostumbrado a venir de vacaciones y que pasen estas cosas. En México, Víctor Silva, Hoy Día, Noticias Telemundo. Vamos a regresar ahora a la noticia del ataque con drones y explosivos por parte de un cártel de las drogas allá en Michoacán. Raúl Torres, adelante. Fueron 24 horas de enfrentamientos criminales contra autodefensas. Los criminales usaron drones. Felicidad, te saludo desde la capital mexicana. Diversas cámaras de seguridad grabaron en las calles de Chinicuila, Michoacán. Ahí se ve el movimiento de criminales, recorren las calles, siempre disparando. Aquí se ve cómo atacan directamente esta casa. Y ahí, aunque apenas se ve, vuela un dron. Con él lanzaron explosivos. Es una guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y autodefensas. Aquí el testimonio anónimo de un habitante. El terrorismo que nos están incrustando los del cártel Jalisco al dronearnos, al tumbarnos las puertas a patadas, al golpearnos nuestras familias en nuestra cara. Con el mismo o quizá con otro dron graban los daños que causaron en una casa, pero también se ven hombres moviéndose, disparando, que son parte de las autodefensas. No hubo reporte de si hubo muertos, pero sí hubo una declaración política. El gobernador de Michoacán dijo lo que han dicho gobernadores de otros estados, que los grupos violentos les llegan de fuera. Escuchemos al gobernador. No es un tema de ayer, es un tema de hace meses que se tuvo o se tienen todavía dificultades en esa zona específica. Y esta violencia ha provocado miles de desplazados, y es que por si fuera poco, ni la policía, ni la Guardia Nacional, tampoco el Ejército, ni la Marina les hicieron frente. Por eso los habitantes dicen que simplemente los han dejado solos. Felicidad. Gracias, Raúl. El refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el COVID se extiende hasta los jóvenes de 16 y 17 años. La Administración de Medicamentos y Alimentos ha dado hoy su autorización de emergencia, permitiendo la tercera dosis para aumentar la inmunidad que puede disminuir después de la vacunación. Para recibirla habrán de pasar 6 meses entre la segunda dosis y esta de refuerzo. También la FDA ha dado vía libre al primer cóctel de anticuerpos monoclonales inyectables de AstraZeneca para la prevención a largo plazo de COVID en personas con sistemas inmunes debilitados. Se llama Evusheld y los expertos dicen que podría beneficiar a pacientes con cáncer, a receptores de trasplantes de órganos y a personas con alergias graves a las vacunas. La ciudad de Nueva York está a punto de hacer historia al convertirse en el lugar más grande del país que conceda el derecho a los no ciudadanos de votar en las elecciones locales. La medida es importante porque permitiría que unos 900,000 no ciudadanos depositaran su papeleta, por ejemplo, para elegir alcalde. Carla Mesola, buenas tardes. Efectivamente, Felicidad, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo me encuentro aquí en la alcaldía de Nueva York, donde bien lo dices, aquí se está llevando a cabo una importante votación para un proyecto de ley que estaría ayudando a unos 900,000 inmigrantes, entre ellos muchos Dreamers que van a ser beneficiarios. Los beneficiarios del DACA podría hacerles poder votar en las siguientes elecciones locales. De hacerse la realidad esta legislación, también estaría ayudando a los titulares de tarjetas verdes, a las personas con permiso de trabajo. De hecho, yo me encuentro aquí con una de ellas, que es Saraí. Ella es una vendedora ambulante y sería una de las personas que se beneficiaría si pudiera votar en las elecciones locales. ¿Cómo estás, Saraí? Muy bien, buenos días, estoy bien. Yo me beneficiaría porque yo soy vendedora ambulante y pagamos impuestos, entonces todos nos beneficiaríamos, todos los inmigrantes, como estamos aquí luchando
para este país sea más grande y especialmente para nosotros como contribuyentes, que la ley sea a nuestro favor. Estamos luchando que sea a nuestro favor y que tengamos ese voto, que salgamos de la oscuridad. Y tú me dices que ya tenías mucho tiempo esperando una decisión como esta. Sí, ya tenía mucho tiempo porque siempre decía que elegían todas las personas que pagan impuestos y nosotros también pagamos impuestos. Entonces decíamos, nos quedamos con las manos cruzadas porque por no ser ciudadanos no podemos tomar ese voto, pero como residentes sí. Y espero que tengo la fe que sí va a ser y que vamos a tener ese voto a nuestro favor. Ojalá que sí, Saraí, muchas gracias. Esperemos que se les pueda conceder felicidad. Bueno, ese es el ánimo que se está viviendo aquí en este momento. Estamos afuera esperando la decisión por parte de los legisladores que están aquí y votarán en unas horas más. Es la información que tengo. Regreso contigo. Pues muy interesante. Vamos a estar bien pendientes. Gracias, Carla. La figura del ex senador republicano y aspirante a la presidencia del país, Bob Dole, recibió honores en la rotonda del Capitolio de Estados Unidos. Dole falleció el domingo a los 98 años y durante 36 sirvió al país en la guerra y en la política. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden, junto a otras personalidades de la vida pública del país, han participado en una ceremonia para despedir al veterano Bob Dole. Hoy es jueves de inmigración y nos acompaña la abogada Alma Rosa Nieto. Buenas tardes, Alma Rosa. Muy buenas tardes, felicidad. Vámonos con la noticia de que grandes empresas de servicios públicos como Internet, televisión y electricidad se han puesto de acuerdo para no permitir que sus registros confidenciales de clientes se compartan con ICE. ¿Por qué hasta ahora esos registros se habían usado para buscar violaciones de inmigración? Increíble, pero cierto. Sí, quizás algún arreglo gubernamental con las compañías de crédito, que son las que tenían la información de todas las utilidades. Y desafortunadamente era información vasta de inmigrantes, o sea, grande, como es dónde vivían, dónde han vivido, con quién vivían, sus placas, su identidad con el Departamento de Vehículos. Así es que la información era bastante grande que podía utilizar ICE tristemente para buscar a indocumentados. Y yo creo que indocumentados con récords delictivos o récords con la Corte de Inmigración sin haberse ido por una orden de deportación. Ahora, ¿qué representa esto en la práctica? Representa algo muy bueno y favorable, claro, para la comunidad inmigrante, que va a haber regulaciones, porque eran muy vagas, muy nebulosas las regulaciones y creo que por esto ocurrió esto. Entonces ahora va a haber apretar las tuercas para que esto no vuelva a suceder y haya privacidad. La Constitución permite que, la cuarta enmienda, que no haya busque o bosquejo irrazonable o sin órdenes de cateo y de corte. Entonces esto abre una ventana de protección para toda la comunidad. Pero, Alma Rosa, ¿existe alguna posibilidad de que ICE obligue a estas empresas a facilitarle los datos de clientes que pudieran haber cometido alguna irregularidad migratoria? No sin una orden de corte. Entonces, ahora si quieren, ellos tienen muchos otros métodos para buscar a un individuo y van a tener que usar únicamente los que están bajo la ley. Ok, bueno, Alma Rosa, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Así será. Gracias a ti. Los invitamos a conectarse a través de Facebook de Noticias Telemundo, donde le pueden hacer preguntas a Alma Rosa Nieto en vivo y también ver sus videos informativos que les pueden ayudar en sus dudas migratorias. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales para más noticias y visitar noticiastelemundo.com.